Dios les bendiga, bienvenido a su sección de Entre Té y Palabra. Más que agradecidos con el Señor de poder estar aquí con ustedes un día más. Vamos a elevar una oración, vamos a irnos al trono en esta mañana, a darle gracias al Señor por esta oportunidad inmerecedora que nos dio en esta mañana. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana a darte gloria, a darte honra, Señor. Te adoramos, tú eres maravilloso, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad, por este privilegio que tú nos das en esta mañana de poder abrir nuestros ojos, de poder, Señor, decir un día más, Señor, un día más para poder adorarte, un día más, Dios mío, de oportunidad, una oportunidad para acercarnos más a tu presencia. Señor, en esta hora te damos gracias por esa hermosa presencia, Señor. Padre, Señor, te presentamos de manera especial a cada persona, Dios mío, que vaya a llegar esta palabra. Jehová, que tú te glorifiques de manera especial en esta hora. Tú conoces la necesidad, Dios mío, Señor, que hay. Padre amado, tú conoces los corazones donde esta palabra va a llegar. Te pedimos, Espíritu de Dios, Señor, que en esta mañana tú hagas que esta palabra germine, Jehová. Que el que necesite ese abrazo de tu presencia lo pueda sentir de una manera especial, Señor. Padre, a ti te damos gloria, te damos honra, porque solo tú la mereces. Señor, gracias te damos por cada persona, Dios mío, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que en esta hora, Jehová, tú te glorifiques, que el que necesite fuerza la reciba. Dios mío, que el que necesite ánimos nuevos, que el que necesite que tú revistas, Jehová, con poder en esta mañana pueda sentirlo. Padre amado, porque tú no conoces distancias, Señor. Padre Santo, porque tú llegas a donde está la necesidad. Dios mío, aquel que necesite salvación en esta hora, Jehová, tú salvas, tú restauras, tú libertas al cautivo, Señor. Padre, en esta hora presentamos esta palabra que va a ser expuesta, reconociendo, Jehová, Señor, que eres tú el que habla, que eres tú, Dios mío, Señor, el que va a llevar la palabra a estos corazones. Padre, te doy gracias, Padre amado, porque solamente soy un instrumento tuyo, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, creemos que tú lo has hecho, Jehová. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta hora queremos compartir una pequeña porción de la palabra y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 14. Y vamos a darle lectura de los versículos 25 al 35. Y la poderosa palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Te adoramos, Jesús. Vamos a entender que para este tiempo la audiencia que tenía Jesús estaba bien enterada de lo que significaba llevar la cruz.
Y es que entendemos que cuando los romanos iban a ejecutar a algún criminal, este tenía la obligación de llevar su propia cruz a donde él iba a ser colgado. Y esto mostraba para ellos la sumisión a Roma. Y además advertía a aquellos que estaban observando de que les era mejor someterse a su régimen de Roma para que no pasaran por lo que ellos estaban pasando. Así que Jesús enseñó para que las multitudes que estaban allí escuchando evaluaran su entusiasmo por él y vieran si era sincero. Y es que él insistió en convertir aquello que podía ser superficial en algo tan profundo. Tenemos que comprender que seguir a Cristo significa una sumisión total. Mira, sabes que hasta la muerte te puede costar. Y antes de entrar de lleno en esto, les estoy dando un poquito de introducción, antes de entrar en el mensaje. Mire, recordemos que Jesús enseñaba en parábola. Y una parábola es un dicho que enseña una verdad espiritual usando una ilustración terrenal. Jesús estaba enseñando algo, pero usaba algo visual para que el pueblo pudiera entender y visualizarse. ¿De verdad estoy siguiendo a Jesús? ¿De verdad quiero seguirle? Entonces, si vamos a los versículos siguientes, de versículo 28 hasta el 35, y es que aquí cuando habla de un constructor, y esto sucede cuando el constructor no considera el costo o no hace un presupuesto detalladamente de la obra que va a hacer. Y es que si se ve en esa posición, tal vez llegue a abandonar la obra sin terminarla. Y escúchame bien. Edificar una vida cristiana solo en una parte y luego abandonarla porque no te das cuenta del costo que es servirle al Señor, de lo que tienes que sacrificar, de lo que tienes que dejar, porque tienes que tener una entrega total al Señor. ¿Cuáles serían esos costos, no? Mire, déjame decirte que como siervos del Señor podemos enfrentar alguna pérdida de una jerarquía en la vida social, tal vez las riquezas. Muchas veces puedes perder el control de algo que estés llevando a cabo por tener esa decisión de servir a Cristo. Muchas veces los trabajos. Mira, puedes llegar hasta ser odiado y rechazado por servirle al Señor. Puedes ser separado de tu familia. Pueden aún sentenciarte hasta la muerte. Puedes perder el control de todas las cosas cuando decides ponerte en las manos del Señor, porque Él es quien determina cómo vas a vivir tu vida. Mira, hay algo que yo quisiera que pudiéramos comprender, y es que seguir a Cristo no significa que vamos a tener una vida exenta de problemas, y es un error cuando lo presentamos de esa manera. Porque sabes que cuando tenemos un interés verdadero, y es que ahí cuando debemos considerar cuál es el costo de ser un discípulo de Cristo, no un cristiano, no simplemente un creyente, sino ser un discípulo de Cristo. ¿A qué grado nosotros podemos comprometernos para que veamos que no necesitamos volver atrás? Así que en esta mañana yo quiero hablarte del costo, del precio que es ser un escogido. No un llamado, ser un escogido. Y es que cuando Jesús está hablando aquí en el versículo 28 y dice: ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Tú te has sentado a pensar lo que ha de costarte servirle a Cristo? Mira, es que hay tantas cosas que humanamente necesitamos soltar y dejar. Pero para darte un poquito de lo que es la introducción, y habla en el versículo 34 del libro de Lucas capítulo 14, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? La sal puede perder su sabor cuando se humedece y luego se seca. No queda sino un residuo insípido. Y es que muchos de nosotros, los creyentes, los cristianos, nos hemos mezclado ya a este punto con el mundo.
y hemos evadido el costo de ponernos al servicio completo de nuestro Salvador. Pero ¿sabes algo? Que si nosotros perdemos nuestro distintivo, perdemos nuestro sabor, dejamos de tener valor. Y es que si así mismo como la sal, como dice la palabra del Señor, es la que da sabor, es la que preserva muchos alimentos, debemos también preservar lo bueno en este mundo, hacer la diferencia en el mundo donde estamos, ayudar a otros a que no se pierdan. Aprendamos a tener una entrega tenaz a las cosas del Señor. Y mira, sí, tal vez me vas a decir, no, es que no es fácil llegar a ser sal. Sí, es cierto, no es fácil, porque te va a costar, porque hay un precio que pagar. Pero déjame decirte en esta mañana que ser escogido tiene un precio. Muchos son los llamados, dice la palabra del Señor, y pocos son los escogidos. Y es que hay una diferencia en ser un llamado. Saúl era un llamado, mas no era un escogido. David fue escogido. Y si empezamos a buscar la diferencia, es que había necesidad de pagar un precio. Cuando tú eres un escogido, tú entiendes que no puedo rendirme, tengo que continuar. Es que hay algo en mí, hay una llama de fuego, hay algo encendido dentro de mi ser que no permite que me quite, que no permite que me rinda. Y eso es lo que estamos hablando en esta mañana. Esa sal tiene que perseverar, esa sal no puede perder su sabor. Tú tienes que analizar, sentarte. No puedes edificar algo o planear algo si no completamente no te has decidido. Mire, si analizamos una cosa y hablamos de que ser escogido tiene un precio alto que pagar. Si hablamos de José, José fue un escogido. Fue traicionado por sus hermanos. Le llegó la envidia porque lo envidiaron. Tuvieron celo de él, recibió el rechazo. Fue separado de sus padres. Fue encarcelado, fue juzgado, fue señalado. Y tú y yo no queremos pagar el precio. Pero déjame decirte más, que podemos hablar de Moisés, que fue desterrado. José fue vendido como esclavo. Moisés fue desterrado, fue rechazado, fue criticado, fue señalado. Mire, hermano, ¿sabes? Sobre todas las cosas fue Moisés hasta burlado. Y tú y yo no queremos padecer. Abraham tuvo que ir y presentar a su hijo en sacrificio. ¿Y qué más enseñanzas que esa? No era que Dios quería quitarle la vida. Era que literalmente Dios necesitaba que Abraham sacrificara a su hijo en su corazón. Y hoy en día tú quieres ser un escogido, pero no quieres sacrificar lo que Dios te está diciendo que sacrifiques. No quieres pagar el precio. Y es muy fácil. Es muy fácil pretender tal vez ser sal, pero insípido, insípida, porque no tienes sabor, porque no haces la diferencia. Y eso era lo que Jesús le quería enseñar, no solo a este escriba que le estaba hablando, sino también a todas las multitudes. Le enseñaba a sus discípulos, mira, ¿saben qué? Tienes que pagar el precio. Yo me imagino a las personas que él estaba hablando al comenzar el capítulo, el versículo 25 del capítulo 14 de Lucas, dice la poderosa palabra de Dios, que él le dice, el 27, y el que no lleve su cruz, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Necesitas una sumisión total. Necesitas entender que te puede costar la muerte servirle a Cristo. Pedro fue un escogido. Pedro no fue simplemente un llamado, Pedro fue un escogido. Mira, Pedro fue criticado por predicar el evangelio, fue encarcelado, fue latigado, fue acusado. Mira, y sobre todas las cosas, ¿sabes a dónde llevó a Pedro? Seguir predicando a Cristo, seguir predicando la verdad.
a la crucifixión. Mira, Daniel fue puesto en el pozo de los leones por seguir hablando la palabra tal y como yo voy a orar, yo me voy a entregar al Señor. Y tú y yo, por un momento de coraje, por un momento de enojo o desilusión, ay no, ya yo no voy a orar. Ahora te pregunto yo a ti, ¿eres un escogido o eres un llamado? ¿Te estás comportando como un creyente, como un discípulo? Entonces, queremos comportarnos de un modo, pero queremos ver lo sobrenatural de Dios. Queremos ver las manifestaciones del Espíritu Santo. Queremos ver a Dios obrar o moverse a nuestro favor, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Vamos a hablar de Jeremías. Lo conocemos como el profeta llorón. Pero qué mucho sufrió Jeremías por hablar la verdad, por exhortar al pueblo. Mira, también fue rechazado, fue vituperado, fue lastimado, fue encarcelado. Y déjame decirte una cosa. Jeremías en un momento dado dijo, como tú y como yo hemos dicho muchas veces, ya no voy a hablar, ya no voy a predicar, ya no voy a adorar, ya no voy a hacerlo. Y es que en ese momento se conoce si eres sal o no eres sal. Si ya te has vuelto insípido o insípida. Si de verdad eres un escogido o eres un llamado. Porque déjame decirte ahora sí, escúchame pueblo de Dios. Allá afuera hay muchos llamados. Oh sí. Pero hay pocos escogidos. Bien dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es que el que es llamado puede decir, ay, ya no voy a adorar. Pero el que es escogido sufre. Y mira, dice, voy a pagar el precio. Nos volvemos un Esteban. Aún sintiendo las pedradas para que se callase. Continuó hablando y aún en ese momento dijo, yo veo la gloria de Dios y veo los cielos abiertos. Mira, no estaba teniendo cualquier experiencia. Es que tú tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Tienes que estar dispuesto a sufrir. Tienes que estar dispuesto a llorar. Porque es parte del paquete. Es parte de pagar tu cruz. Tienes que crucificar tu yo. Tienes que crucificar el orgullo. Todas estas cosas que te vienen de la carne, tú tienes que crucificarlas. Pero déjame decirte algo. Job, el escogido. Job, el que Satanás fue a zarandear. Job, al que Dios le dijo a Satanás, ¿no has pensado en mi siervo Job? No fue a zarandearlo porque él quiso. Fue a zarandearlo porque Dios le dijo, ¿no has pensado en mi siervo Job? Es que no hay hombre más justo en la tierra que él. Se le fue quitado todo. Su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete ya. Y aún en esos momentos, mire, sí, pudo haber llegado un momento que ese hombre tuvo que haber cuestionado. Tuvo que haber llegado un momento que él dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir. Pero pasó la prueba. Pasó la prueba. Fue enfermo. Fue dejado solo, murieron sus hijos. Y no uno a la vez. Entonces, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio de tu desierto, en medio de tu proceso, tú estás demostrando a quién tú le sirves. En medio de ese proceso es que tú demuestras quién tú eres. En medio de ese proceso es que tú demuestras dónde tú estás parado. ¿Eres un llamado o eres un escogido? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a recibir heridas, a recibir traición? Mire, déjeme decirle una cosa. A mí me enseña la palabra de Dios que José, Moisés, Samuel, Pedro, Pablo, Job, Daniel, Jeremías, Esteban, Gedeón, mire, fueron hombres que fueron traicionados. Y te estoy hablando de hombres literales. Fueron traicionados, recibieron envidia, el rechazo. Es que vas a tener que ser separado.
Mira, muchas veces vas a ser señalado, criticado. Y los que menos esperan, claro que te van a envidiar, te van a celar. ¿Sabes por qué? Porque eres un escogido, pero tú tienes que pagarle el precio. Y déjame decirte algo. No es por quien tú eres. Es por quien tú le sirves. Es quien está en ti. Hace poco analizaba yo algo y conversaba. Y yo decía, ¿sabes una cosa? La gente hoy en día está yendo tanto en contra de la verdad. Porque la verdad es rechazada. Si tú predicas a los católicos, si tú predicas a los hindúes, si tú predicas a los budas, si tú te vas con los testigos de Jehová, tú te vas con los mormones, a los de Jesús solo, si tú te vas con todas estas religiones, vamos a ponerlos así, no recibes rechazo. Pero al momento que tú te pares firme y tú comiences a predicar a Cristo tal y como es, y no te estoy predicando una religión, te estoy predicando una relación. Te estoy predicando una persona que vino en la cruz del Calvario a dar la vida por ti y por mí. Que vino a pagar un precio que no tenía que pagar. Y lo hizo por amor a ti y a mí. Cuando tú decides predicar la verdad, mi alma te adora a Dios, comienzas a recibir rechazo, críticas. No, pues cállate, ya no prediques. Por eso la verdad es tan criticada. Por eso la verdad es tan perseguida. Así que si tú te consideras un escogido de Dios, si eres un escogido de Dios, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Tienes que entender que es necesario llorar, que es necesario sufrir, que tienes que ser menospreciado. Pero es que todo vale la pena. Porque nada del trabajo o de lo que tú hagas para Dios, el servirle a Dios no es en vano. Hay una recompensa hermosa y es la vida eterna. Pero ¿sabes algo? Que sí te quiero compartir a un hombre que hizo la diferencia. Además de Jesús. Quiero hablarte de Juan el Bautista. Y es que muchas veces hablamos de los grandes hombres, los patriarcas, hablamos de José, de Moisés, de Abraham, de Noé. Podemos hablar de tantas personas de la Biblia y pasamos por alto a Juan el Bautista. Juan el Bautista se distinguía hasta en su forma de vestir. Lo daban por loco. Se diferenciaba donde quiera que iba. Pero hay algo que a mí me llama la atención de Juan el Bautista. Y me voy a ir rapidito a la palabra del Señor para terminar. Porque hay algo, mi alma te adora a Dios. Vamos a la palabra de Dios y en el libro de Mateo, dice en el capítulo 3, mi alma te adora a Dios. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. ¿Y sabes qué? Que sucedió algo con ese Juan el Bautista, el que la gente tomaba por loco, el que aquel decía, arrepentíos, el que predicaba la verdad tal y como era. Ese fue rechazado. Ese fue criticado. Ese fue juzgado. Mira, ese fue lastigado. Fue golpeado por predicar la verdad, por llamar las cosas como eran. No tapaba. Pero ese, en el versículo 13 del capítulo 3, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por Juan. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que aquel Juan
bautizó a Jesús. Esa promesa de redención estaba delante de los ojos de Juan el Bautista. Y tanto era el amor que Juan tenía. Juan era un escogido. No era simplemente un llamado, era un escogido de Dios. Juan fue decapitado por exponer la verdad, por exponer los pecados, porque es el precio que había que pagar por servirle a Cristo. Hoy a ti y a mí no nos están decapitando físicamente, pero por cualquier problema o situación o dificultad queremos callarnos la boca. Mira, Pablo fue decapitado. Y si te pudiera decir, pudiera estar aquí mucho tiempo diciéndote todo lo que pasaron aún los discípulos, personas en el Antiguo Testamento. Pero yo lo que necesito es que tú entiendas en esta mañana que hay un precio que pagar. Que hoy el Señor quiere que tú sacrifiques eso que te está deteniendo a proseguir, a pagar el precio del Señor hoy. Así como Abraham fue a sacrificar a Isaac y Dios lo que quería era que sacrificara a su hijo en su corazón, no que literalmente lo sacrificaras. No toques al muchacho, pues he visto tu obediencia. Qué lindo sería que hoy Dios te dijera: he visto tu obediencia. He visto cómo has pagado el precio por servirme. Cuando entendemos que ser escogido es ser separados, que vamos a pasar muchas situaciones y circunstancias, pero que cada una de ellas nos van a enseñar. Vamos a ir madurando, vamos a ir aprendiendo. Qué lindo sería que ahora mismo Dios te dijera: ven, entra. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reino de tu Señor. Qué hermoso. Cómo quisiéramos poder escuchar eso. Pero estás pagando el precio. Estás cargando tu cruz. Cada una de estas personas que te he mencionado tuvieron que pagar un precio. Tuvieron que sacrificar. Tuvieron que sufrir. Pero sobre todas las cosas, tu mayor ejemplo fue Jesús. A ese que vengo a ofrecerte hoy. A ese que vengo a decirte que lo invites a ser el centro de tu vida. Ese fue criticado aquí en la tierra. Fue rechazado por los suyos. Fue juzgado. Fue señalado. Fue vendido por unas monedas de plata. Y en medio del sufrimiento y del rechazo, aún esos que los recibieron en la entrada triunfal en Jerusalén, que le decían: Hosana, hijo de David, ten misericordia. Mira, te voy a decir algo. Comenzaron a adorarle. Mi alma te adora, Dios. Comenzaron a adorarle, pero fueron los mismos que dijeron: crucifíquelo. Entonces, ¿por qué tú y yo nos detenemos por aquellos que en un momento te están diciendo: ¡ay, que hiciste bien! ¡Oh, mira, qué bonito esto! Y después te dicen: ¡ay, qué malo! Comienzan a criticarte. ¿Por qué te detienes por una crítica? ¿Por qué te detienes por un señalamiento? Si es el precio que tienes que pagar. Tienes que someterte. Mira, Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Y según Jesús predicaba, que es algo que tenemos que, mire, amar. Cuando Él le habló a esa multitud y Él le estaba enseñando que aquellos tenían que cargar su propia cruz, Jesús ya sabía que a Él también le iba a tocar cargar su cruz camino al Golgota. Así que, ¿cómo tú le dices
¿Cómo hoy tú le puedes decir a alguno de estos grandes patriarcas, profetas, pero más, cómo le puedes decir a Jesús no puedo? Señor, la cruz se hace pesada. Cuando sientas eso, mira, mi amado hermana, amada hermana, yo te invito a que tú cierres tus ojos y comiences a analizar. Señor, tú cargaste esa cruz de madera y tan pesada, y ya ibas todo golpeado, sangrento, estabas lleno de heridas. Mira, trasládate ahí. Tu Salvador fue latigado, fue escupido, fue golpeado, llevaba una corona de espinas puesta por amor a ti. Y tú no quieres pagar el precio de servirle. Mira, nada se compara con el precio que tuvo que pagar tu Padre Celestial. Con el precio que tuvo que pagar tu Creador, al precio que hoy tengas que pagar tú. Que si tienes que sacrificar tu tiempo, que si tienes que sacrificar tal vez un trabajo, que si tienes que sacrificar alguna posición, mi alma te adora a Dios. Mira, yo no sé qué es lo que el Señor te está pidiendo que tú sacrifiques. Pero es necesario que estés dispuesto a pagar el precio. Jesús lo pagó por ti y por mí. Jesús lo pagó por ti y por mí. Ahora lo que Él te está pidiendo no se compara nada con lo que Él pagó. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo no sé cómo tú te sientes en esta mañana. Si tú analizando tu vida en esta hora y escuchando José, Moisés, Abraham, Samuel, Pedro, Pablo, Daniel, Job, Jeremías, Esteban, Juan el Bautista, Noé. Ay, mi alma te adora a Dios. Abel, que aún Abel, siendo escogido, sufrió su muerte, fue matado por su propio hermano. Mira, Dios te está diciendo en esta mañana, me estoy acordando de ti. Quiero recordarte que tienes que pagar el precio. Yo no sé cuál es el precio que tú estás pagando ahora mismo. Yo no sé qué es lo que Dios te está llamando a sacrificar, a dejar. A que te sacudas y digas, Señor, me agarro de tu mano. Pero sea lo que sea, ponlo en las manos del Señor en esta mañana. Mi alma te adora, Dios. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia. Primeramente, Jehová, quiero pedirte perdón así mismo. Así mismo donde tú estés, dile, Señor, perdóname. Perdóname. Porque he comenzado a edificar una relación contigo, así como el hombre de esta palabra. Mira, Dios mío, Señor, he comenzado y es que no me senté a analizar, no senté a evaluar, Dios mío, todo lo que tengo que sacrificar, y yo no quiero dejar esta relación a mitad. Jehová, perdóname. Perdóname porque he puesto otras cosas primero que tú. Perdóname porque he dejado que seas mi prioridad. Señor, yo te pido perdón en esta mañana, porque muchas veces no he querido pagar el precio. Mira, el Espíritu Santo está ahí donde tú estás. El Espíritu Santo está ahí donde tú estás. Y así mismo esa presencia en esta mañana te está diciendo, yo te estoy escuchando. Cuando tú te sinceras con Dios y le dices, perdóname. Perdóname porque en momentos no he querido pagar el precio. Porque llegó el rechazo, porque llegó la traición. Mira, porque llegó el señalamiento, la crítica, sea lo que te haya llegado a tu vida. Si estás en medio del desierto, si estás en medio del proceso, aún en medio de ahí, dile, Señor, es que me he quedado sin fuerzas.
Yo quiero estar dispuesto a pagar el precio. Señor, tú has puesto un sello, tú me has dado una palabra. Espíritu Santo, glorifícate en mi vida. Dame las fuerzas, revísteme. Clámale al Señor con todas tus fuerzas. Mira, el Señor está ahí para responderte. Y en esta mañana, dile al Señor que tú estás dispuesto a pagar el precio. Él te va a dar las fuerzas y la sabiduría para que lo puedas hacer. Amantísimo Padre amado, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Dios mío, de la gloria, que es necesario que veamos nuestra cruz, que la carguemos. Dios mío, que estemos dispuestos a pagar el precio, que estemos dispuestos a enfrentar los latigazos. Dios mío, que estemos dispuestos a ser crucificados, Jehová de la gloria, por tu palabra, por pagar el precio del evangelio, Señor. Tú mismo le hablaste a tus discípulos y les dijiste que no era fácil, que tenía que costarles. Padre amado, porque a ti te costó, Señor, y costó un precio de sangre. Ay, mi alma te adora a Dios. Padre, un precio que muchas veces no valoramos. Perdónanos, Padre amado. Danos la fuerza, Señor de la gloria, Padre amado, para poder llevar a cabo tu voluntad, Señor. Padre amado, para obedecerte con el alma, con el cuerpo, con el espíritu, Señor, con todo nuestro ser. Danos, Dios mío, la sabiduría para llevar tu palabra, para poder ser sal. Padre amado, Jehová de la gloria, Padre Santo, para buscar, Dios mío, de la gloria donde está la necesidad. Mi alma te adora a Dios. Padre, gracias por esta oportunidad, gracias por tu presencia. Yo te pido, Espíritu Santo, Jehová, que seas tú haciendo que esta palabra germine, pero sobre todas las cosas, Señor, que hoy, Señor, tú levantes a un escogido que está pensando en detenerse. Dios mío, que tú levantes, que tú avives el fuego en ese escogido, Dios mío, que ha pensado ya no seguir. En esta mañana, Jehová, clamo para que te glorifiques, Padre, pero yo creo que tú lo has hecho. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga de manera especial. Gracias por conectarse a la familia de Entre Té y Palabra. Esperamos en el Señor que sea de mucha bendición. Les invitamos a que se siga conectando, recordando que la programación de los viernes va a ser transmitida por una emisora del país de Guatemala. Les invitamos también para que se unan. Dios les continúe bendiciendo y recuerde que hay que pagar un precio y que todo obra para bien.